Mi papá es una de las personas que más me ha lastimado en mi vida. Cama, abrí la puerta y a suplicar, por favor, no le mates a mi mami. El momento en el que más sucia me sentía. Historias de vida, marcas que inspiran. Bienvenidos, embajadores del bien. Hey, ¿cómo estás, mi querido embajador del bien? Espero que te encuentres viviendo un día espectacular. El día de hoy me encuentro súper contenta porque no saben a quién tengo a mi lado. Es Miss Turismo Belleza Ecuador, Emilia Narváez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Kelly, por este espacio. Sin duda alguna, estar aquí es un honor. Y para compartirles e inspirarles, no solo hablando de mi vida, de la banda y de los sueños que se pueden llegar a realizar. Somos en este mundo transitorios, pero hay que dejar una huella, como muchos personajes históricos de nuestro querido Ecuador. Ay, maravilloso, pero casi no se le nota que es modelo y toda representante de algún certamen de belleza. Emilia, quiero agradecerte por este espacio, sí, quiero agradecerte por querer compartir esa historia, inspiración, y yo sé que a cada uno de ustedes les va a encantar esta historia, nos va a inspirar. Y nada, quiero comenzar consultándote quién es Emilia Narváez. Bueno, Emilia Salomé, sin duda alguna, se define como resiliente. Soy una niña que vino de provincia, exactamente de Píllaro, de Santiago de Píllaro, de Tungurahua. Salí de una forma diferente a lo que muchos esperarían. Estoy aquí realizando sueños, viviendo, estudiando medicina, siendo la mejor versión que puedo llegar a ser y sobre todo siendo una mejor versión de lo que algún día pudieron llegar a pensar los demás de mí. Ok. Siempre yo, al iniciar las entrevistas, Emilia, les digo que más allá de poder tener una conversación con cada uno de los embajadores que tenemos acá, es tener ese lugar seguro y conversar netamente con Kelly, al mostrar justamente ese lado humano, ese lado sensible, que en muchas ocasiones, tú que has pasado por cámaras, al hablar en público, siempre tenemos que mantenernos súper rectas, con este molde que no se puede romper. Entonces el día de hoy más bien te invito a que te sientas súper floja, súper tranquila y que mantengamos una conversación y que seas tú al hablar, ¿sí? Tal cual tú, transparente. Mi querida Emi, debo confesarte que esta entrevista para mí es muy especial porque te llamas igual que mi nena, entonces es como que estuviera, no sé, conversando con ella quizás de aquí en algunos años más. Emilia, ¿qué es lo que te hace especial y cómo inicia tu historia? Quisiera que nos des una biografía de tu vida. Bueno, mi historia empieza en el 2004, en febrero. Vengo de una familia un tanto disfuncional, se puede decir así, pero que ha sabido compensar todo de una manera perfecta. Yo soy la primera hija, la primera nieta de unos abuelos que son profesores, que viven orgullosos de ser profesores. Mi abuelo es de San Pablo del Lago, mi abuelita es de Píllaro, y vengo de esta crianza de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, y siempre amando mis raíces, amando de donde soy. Mi sueño ha sido siempre y será tener una hacienda. Mi bisabuela tenía vacas, tenía terrenos, entonces yo crecí en ese medio. Soy una niña que viene aprendiendo desde lo más bajo, desde lo menos, se puede decir desde lo más básico. Yo sé cosechar papas, yo sé sembrar, yo no tengo miedo a nada de eso. Desde niña jugaba con las vacas, de hecho mi primera vaca se llamaba Manuela. Entonces son cosas que si alguien algún día me ve dice, no te lo creo, porque siempre vengo de afuera y nunca ven todo terreno. El pasado, total, soy una reina todoterreno. Yo soy fan de las fiestas de mi pueblo, yo soy fan de todo eso porque yo me crié en eso. Yo viví en Píllaro hasta que tenía 6 años. Okay. Yo vengo acá junto con mi papá, con mi mamá, en donde, como les decía, es una niñez muy bonita, pero al mismo tiempo tiene sus tintes agridulces, tiene sus tintes amargos.
Mis papás no tenían una buena relación, sin embargo decidieron intentar estar juntos, decidieron emigrar, por así decirlo, y vienen acá por el trabajo también de mi papá. Mi querida Emilia, siento que cuando hablas de tu papá, no es que te diga que existe un sentimiento negativo, pero sí siento en tu mirada algo como que diferente al hablar de tu mamá. Sí. No sé si es que existe algún detalle en específico con tu papá que hace que tengas este reflejo en tus ojos diferente. Sí, mi papá es una de las personas que más me ha lastimado en mi vida, porque mi papá me abandonó cuando yo tenía 7 años. Mi papá nos trae aquí a Quito prometiéndonos cielo, mar y tierra, prometiéndonos una vida de lujos, una vida de amor que nunca tuvimos. Mi papá es una persona muy violenta, una persona muy narcisista, porque solo existe para él y nadie más. Mi papá me dejó una huella de abandono, de dolor, que me ha perseguido hasta la actualidad. Pero si tengo que regresar a una Emilia Salomé de 5, de 6 años, lo que más recuerdo son los golpes, los errores, esos tonos donde él me dice que yo no soy perfecta por ser niña, porque mi papá nunca quiso una niña, mi papá quiso un niño. ¿Cómo sabes esto? Porque él me lo decía, siempre, siempre. A mi papá le gustan los gallos, le gusta todo ese tema, y mi papá me obligaba a cargar gallos, a cargar todo eso, que no es que yo lo tenga resentimiento a los gallos. De hecho, como les dije, yo amo los animales, amo la vida de estar en una granja, de estar en todo eso, pero él me enseñaba a enseñarles a los gallos a pelear, me enseñaba a básicamente a defenderme a golpes. Me enseñó muchas cosas que siento que un padre no me tenía que haber enseñado. Que, chuta, la huella de violencia, de abandono, me dejó una marca, y sobre todo porque yo sabía que mis papás no tenían una buena relación. ¿En qué momento tú entras en conciencia de que no tienen una buena relación? Porque cuando estamos muy pequeños, al menos si me preguntas a mí, no es que tenga recuerdos súper claros, 3, 4, 5 años, pero ¿en qué momento tú tienes como que esa coherencia o ese recuerdo de decir, o sea, esto no es normal, esto me hace sentir incómoda? La primera vez que yo empiezo a sentir todo esto es en una llamada, bueno, en todo esto de la relación entre mi mamá y mi papá, hay una tercera en discordia. Y de una u otra forma, mi mamá y esta otra persona se ponen a hablar y dicen, no, es que a mí me contaron esta cosa, a mí me contaron esta, y deciden programar una llamada en donde básicamente es confrontarle a mi papá y decir, mira, esto es lo que me está diciendo para que tú también escuches. Yo estaba detrás de la puerta, o sea, mi mamá ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Tú tenías 6 años. Yo tenía 6 años. Wow. Y yo escucho que mi papá le dice a esta persona, es mentira, ella no es mi hija. Para mí mi papá era lo mejor de este mundo. O sea, para mí mi papá cada vez que llegaba era, chuta, mi rey, ¿sabes? Y escucharle decir, no es mi hija. Es que yo no tengo hijas. Yo nunca he querido tener hijas. Se te viene repitiendo eso en la cabeza, entonces tienes ese complejo de claro. Entonces yo no tengo que hacer lo que a mí me gusta porque mi papá no quería una niña. Por ejemplo, a mí me tenía prohibido vestirme de rosado porque en sus estigmas vestirse de rosado es de niña. Y mis abuelos, mi abuelo es, o sea, cuando hables de mi abuelo es lo mejor. Paterno, siempre materno. Yo no tengo buena relación con ninguna de la familia paterna, menos mis hermanos. O sea, se podría decir que la persona especial, claro, después de tu mamá, es tu abuelo materno. Sí. Okay. Mi abuelito Fernando, o sea, sin duda alguna. Y él me regalaba todo lo que yo quería. O sea, siempre fui una niña que compensaba lo bueno que hacía y siempre me daban premios de, ok, estás haciendo esto bien, perfecto, vamos y te damos un premio. Siempre fue mi forma de compensación, así sea un chique, así sea. A mí, por ejemplo, me encantaba acompañarles a mis abuelitos a dar clases. Entonces yo iba con ellos, ese era mi premio. Entonces a él le molestaba mucho porque decía, claro, es que tu abuelo te da todo porque eres niña y te compra cosas rosadas. Que no tenía nada que ver porque primero los colores no tienen género y tampoco la ropa. Pero en su pensamiento él lo creía así. Entonces a mí me marca eso a mis 6 años. Y de ahí lo siguiente fue que yo vivo todo esto del 30S aquí. Entonces es un episodio también bastante fuerte para mi mamá, para mí,
porque a mí me dejaron en la escuela, a mí el recorrido no me llevó. Entonces yo me quedé ahí sola con la profesora y mi mamá en la angustia de estoy en una nueva ciudad, no sé cómo comunicarme, no sé qué hacer. Salió caminando desde antes donde vivíamos, que es más o menos desde Cotocollao hasta lo que es ahora Vallejo Araujo, caminando, intentando ver si es que llegaba a la escuela. A ver si es que me Y la alcanzaba pobre a recoger. profesora también. Sí, y ella fue la que me llevó hasta donde más pudo, me pude encontrar con mi mamá. Y me acuerdo perfecto la llamada 9, 10 de la noche de mi papá diciendo a despedirse de nosotras. O sea, y ahí seguía, a pesar de que ya había escuchado la llamada, a pesar de todo, y decía, no, sigue siendo mi papá. Y yo a mi papá lo amo. A mí nunca me enseñaron a odiarlo. Entonces, escuchándole decir que se va a despedir, porque no sabe qué va a pasar con él. Y me acuerdo lo último de, las amo, a mí me decía pollito. Las amo gordita, las amo pollito. Y balazos, o sea, disparos. Adiós la llamada y hasta el otro día. Entonces, mi cerebro estaba solo en mi papá y en también le voy a estar y se muere. Pasa septiembre, noviembre, que era justo por la mamá negra. Mi papá me había prometido, yo amo la Navidad, y esto tiene que ver mucho con mi bisabuela, pero yo amo la Navidad. Y como no teníamos absolutamente nada, venimos literalmente con mi cama, mis 2 maletitas de ropa y ya nada más. Entonces mi papá me promete que me va a comprar un árbol de Navidad. El día de la mamá negra, mi papá me prometió que iba a llegar 8 de la mañana. Yo vestida, arreglada, 8 de la mañana sentada en mi camita esperando, 9, 10 de la mañana, mi mamá le empieza a llamar, no le contesta, hasta que de una u otra forma nos enteramos que él estaba en la mamá negra. Y ese fue también otro golpe para mí, porque era, ¿por qué me tienes que prometer algo que no me vas a cumplir? Así es. ¿Por qué engañarme? O sea, ¿por qué engañar y decirle a una niña de 6 años, espérame que sí llego? Así es. Entonces pasa todo esto, mi mamá decide con lo poco que teníamos irnos a un supermercado y comprar un árbol. Y armar nuestra Navidad bonita, chiquita, pero de las dos, como siempre así. ¿A qué se dedicaba tu mamá en ese momento? Mi mami es contadora y auditora, mi mami es de la carrera, entonces ella trabajaba ahí en casa, en una empresa que era arriba de nuestro departamento. Entonces se puede decir que yo estaba siempre con mi mami, y eso era lo más bonito, porque yo llegaba de la escuela a estar con mi mami. Y esos son los recuerdos, porque mi papá lo veía muy poco. ¿Ese es el recuerdo más triste o más fuerte que has tenido que resignificar en tu niñez, Emilia? No. ¿Cuál es? La última pelea. La última pelea, como siempre, yo ya estaba dormida, yo ya estaba en mi cuarto. Llega en un acto de violencia total, le agarra a mi mamá y pues a mi mamá casi la mata. Y yo solo escuchaba los golpes y chuta, en lo pequeña que estaba, porque no alcanzaba ni siquiera mi cama. Saqué un banquito, como yo tenía para subirme a mi cama, me bajé de la cama, abrí la puerta y a suplicar, por favor, no le mates a mi mami. No le mates a mi mami. Él, en toda la adrenalina y en todo lo que estaba, le suelta. En todo lo que estaba le suelta. Se da cuenta de lo que hace y mi mamá era, lárgate, lárgate, lárgate. Se fue. Y era las 2, temblando en todo lo que estaba, en todo el contexto de... Y ok, bueno, vamos a salir juntas de esto. Y esa fue la última vez que le vi a mi papá hasta que yo cumplí 12 años. ¿Qué edad tenías tú acá? Yo tenía 6. O sea, todo esto, todo el lapso, quizás, o sea, ay, perdóname romperme un poco, pero es inevitable. O sea, puedo decir que en todo el año, o los momentos más fuertes que tuviste fue a los 6 años de edad, ¿no es cierto? O sea, ahí es cuando empiezas a vivir todos estos episodios que me has expuesto. ¿Sientes que a los 6 años es cuando empieza a explotar todo esto? Sí, totalmente, porque, chuta, aparte de yo tener violencia en casa, yo estaba en un colegio en el que me hacían bullying por ser provinciana. Se me hace algo muy, perdóname, pero muy estúpido. Yo venía de un cantón divino, Pillar es divino, yo amo mi cantón, amo de dónde vengo y no tengo el por qué ocultarlo. Y empiezo a tener estos episodios en que incluso los niños me pegaban. O sea, sufriste bullying también. Mucho. Ok. Mucho. ¿Y qué pasaba con las autoridades de la escuela? ¿No se daban cuenta? ¿Qué pasó? No,
las profesoras, siempre, como yo venía de algo acostumbrada totalmente diferente, yo terminaba mis trabajos y hablaba con quienes terminaban normal, entonces siempre me ponían que, no, mal en conducta, mal en esto, pero yo tenía notas excelentes, siempre he sido muy buena. Porque mis abuelitos es lo que me enseñaron, como son profesores me enseñaron a leer, a escribir. Yo soy fan de las novelas, yo soy come libros, por así decirlo. Entonces yo terminaba todo eso rápido y decía, bueno, ya terminé, ¿qué hago? Me voy, me quedo. Entonces claro, en la escuela no me ayudaban, en la escuela era muy difícil porque decía, chuta, pero yo siento que lo estoy haciendo mal. ¿Qué fue lo que le dijiste a tu mamá ese día en el que, o sea, se me vino así literalmente gráfico cuando pones el banquito y todo esto? O sea, ¿le suelta en ese momento o no le suelta? Tú dices escándalo. ¿Cómo logra salir tu mamá de esta situación en la que dices que por poco y... Sí, como les digo, es una relación muy tóxica, es algo que ahorita ya se está hablando, pero antes no se hablaba. Antes que tu esposo te pegue era como, bueno, te tienes que aguantar. Entonces la típica de, aunque pegue o mate, marido es. Que es algo que yo he escuchado durante muchísimos años. No es algo actual, no es algo de hace 5, es hace muchos años. Entonces, para mí la imagen gráfica era verle a mi mamá en el piso, a mi papá encima de su cuello, y salir y por favor no le mates, y todos sufren. Así que estaba, yo no sabía si acercarme, si no acercarme. Pero esa era la imagen en la que yo le veía a mi mamá, no sabía qué hacer, y cuando le suelta, yo digo, mami, ya por favor, ya no quiero estar así. Porque la gente cree que los hijos no sufrimos, que los hijos no ven. Sí, claro, por mis hijos me quedo, jamás. ¿Por qué crees que tu mamá no accedía ya a poner fin a esa relación? Porque mi mamá siempre soñó con tener una familia unida, con tener una familia bonita, con darme a mí una familia, ¿sabes? Y yo creo que, chuta, es lo que ha pasado en muchos matrimonios y es lo que ha pasado con muchos feminicidios. Porque las esposas o las parejas se aguantan por mis hijos. Y no, lo que un hijo necesita es a su mamá viva. Así es. A su mamá viva, es lo que yo necesitaba y es lo que siempre voy a necesitar. ¿Crees que a través de tu llanto, cuando le suplicaste que ya, o sea, suficiente, ya fue el momento en el que tomó la decisión o existieron más episodios? No, ese fue el último. Mi mamá vio algo en mi cara que hasta ahora yo no sé qué pasó. Pero mi mamá vio algo que dijo, no, hasta aquí murió, aquí terminó. Y así fue. Ahí termina. Los familiares, tú que me dices que eres bastante cercana con tus abuelos maternos, ¿no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo? Hay muchas de las cosas que, por ejemplo, mis abuelitos o mis tíos van a escuchar que en su vida han escuchado. Porque es muy fuerte llegar y decir, no, es que a mí me maltrataron, es que a mí me abusaron, a mí me acosaron. Es muy fuerte. Por ejemplo, Hablas de abuso, ¿a qué te refieres con eso? No, eso es en mi colegio, eso es después, eso no. Okay. Bendito Dios, mi papá en ese aspecto nunca me hizo nada. Okay. Y en eso sí me siento afortunada porque hay historias que son totalmente diferentes. Pero mis abuelos nunca han escuchado esto y me encantaría ahorrarles que tengan que escuchar. Pero es mi historia y es lo que me pasó. Es lo que te hace humana. Y yo quiero agradecerte porque es distinto decir por encima, sí, yo pasé por esto, que contarlo, que revivir esos momentos, que relatarlos, sí, volver a abrir como que esa herida, sí. Pero es justamente necesario para que esas personas que te están mirando acá, esa mujer, ese hombre, se sientan identificados y digan, wow, o sea, detrás de esa modelo, reina o representante de este país bonito, no lo ha tenido fácil. Y eso es lo lindo de este espacio seguro, que es como quiero que te sientas. Emilia, esto pasa en tu niñez, vas a tu adolescencia, ¿qué sucede acá? En mi adolescencia, yo pasé después de eso totalmente feliz. Yo viví feliz con mis abuelos, con mi mamá. O sea, hubo un cambio rotundo. Sí, o sea, obviamente yo creo que después de eso lo único que hubo fue una amenaza de decirme te voy a quitar a la niña, que fue la manera en la que él
intentó decirle a mi mamá de si te divorcias o te separas de mí, te quedas. Manipular. Sí. Obviamente no había forma porque mi papá no tenía ni argumentos, ni forma, ni siquiera algo para que diga, no, sí, yo comparto con ella, absolutamente nada. Pasa la adolescencia y en el afán de siempre tener una excelente educación, mi mamá me mete en uno de los colegios más caros de Quito. Mi mamá me mete en unos, incluso ese colegio estuvo en el rank de los colegios más caros, o sea, y de los mejores colegios académicamente. Entonces, bueno, yo entro y claro, o sea, a mí me hacen las pruebas y lo primero que me dicen fue, tú estás muy desfasado. Entonces ya en eso de yo soy excelente, yo soy cuadro de honor, yo soy todo de esto me pasan a, soy la peor. Y entonces ahí me empiezan también a meterme esa idea en la cabeza de, chuta, yo estoy mala, entonces yo soy malísima, yo nada que ver. Pasa el tiempo, pasan meses y me da duda porque todo el mundo, ahí también habían niños que estaban, o sea, adolescentes, niños, que tenían estos problemas de una familia disfuncional, que eran separados y tal, y yo les veía muchos que tenían la misma profesión que mi papá. Entonces yo decía, claro, si ellos pueden venir, ¿por qué no le digo a mi papá que algún día venga? Sabía su nombre y una vez me apareció en unas redes sociales su perfil, entonces yo decidí escribirle. Y dije, bueno, ¿qué me va a ¿Cuántos contestar? años, perdón, había pasado desde los 6 que ya se Yo le escribo a separaron? los 13. Wow, Era un montón. 7 años después. Sí. Entonces yo le escribo y bueno, yo la verdad no pensé que él me fuera a responder y tal. Y él me responde, sí, me acuerdo que eres mi hija y tal. Y yo, sí te acuerdas, pero nunca en estos 7 años me viniste a ver. Claro, y a mí me preparaban porque mi abuelito era pues mi responsable legal en ese momento para acompañarme a las visitas, porque por la violencia que ejercía hacia mi mamá, de una u otra forma legalmente concedió que no me visitara solo, sino que estuviera siempre mi tutor legal, que en ese momento era mi abuelito. Entonces él nunca fue, nunca hizo nada y decía, bueno, él decidió abandonarme. Él nunca quiso ser papá y él también decidió decir, bueno, me quitaron esta responsabilidad, entonces no la voy a aceptar. Gracias. Yo le escribo, hablo y un día viene a la escuela y me da un libro que yo quería, que era el diario de Ana Frank, un libro que necesitaba para el ¿cómo es? Y $10. Y yo así como, gracias. Pues, o sea, ¿Qué sinceramente, sentiste al verle después de muchos años? pánico. Yo sentí mucho pánico porque decía, chuta, yo le perdoné porque fui a terapia, hice todo lo que tenía que hacer, pero sentía pánico de verlo. Dije, ¿cómo va a reaccionar? Y era muy fuerte porque era la misma persona que pues básicamente yo le veía de domingo a lunes acostado en la cama de mi casa, que no me permitía estar con mi mamá. Era como que él sentía celos de que mi mamá me diera atención. Y decía como, bueno, entonces, ¿qué hago? Jugar solita, hacer las cosas solita. ¿Tú te llegaste a sentir culpable por esto? Full. O sea, como que mejor no me acerco. Sí, totalmente, o sea, totalmente, y no era una vez, me sentí culpable durante muchísimo tiempo. O sea, cuando él no estaba, yo tenía la libertad de ser una niña en mi casa. Cuando él estaba, yo tenía que ir a jugar en mi cuarto, yo no podía hacer bulla. Sí, imagínate esto, yo era tan chiquitita que ni siquiera alcanzaba mi cama. Yo tenía un banquito blanco así para subirme a mi cama. Y él me violentaba porque no podía tender mi cama. O sea, eran cobijas pesadas totalmente para mí. Si yo jugaba, yo tenía que ese rato guardar los juguetes o tal. Entonces yo que optaba encerrarme en mi closet a jugar. Y yo jugaba en mi closet y a veces me quedaba dormida. Y mamá ya sabía que chuta debe estar en el cuarto y no me encontraba y tal. Y después yo me levantaba y estaba jugando en el closet. ¿Por qué estás jugando en el closet? Mi mamá nunca supo. Entonces, él lo ocupaba cuando mi mamá no estaba para decir, tú aquí no tienes absolutamente ningún poder, tú aquí no eres nada. Ok. Y me sentía culpable porque decía, chuta, entonces cuando salgo con ellos tengo que mantenerme tranquila, en silencio, callada. Y era así. Este día que lo vuelves a ver y te da los $10 del libro, ¿fue al colegio? Sí. Ya. Que era muy raro porque en este colegio, al ser caro, tiene sus protocolos. A mí lo que primero me dijeron fue, a mi mamá, de hecho, tienes que firmar una carta de quiénes pueden venir a verla y quiénes no. Ahí estaba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, y él no estaba. Tenía totalmente una prohibición de venir al colegio. Y aún así, él entró, no hubo protocolo. Total, le vi todo, me da los $10 y en mi mente era como, chuta, gracias, no los necesitaba. Porque siendo muy sincera, mi mamá
ha trabajado toda la vida por sacarme a mí adelante. Ha estado toda la vida buscando siempre lo mejor para mí, y mis abuelos de la misma forma. Y por ejemplo, le agradezco muchísimo a mi bisabuela. Por ejemplo, en mi bisabuela siempre tenía presente que ella tenía que darme de comer, porque una vez me desmayé en la escuela cuando era chiquitita. Entonces a mi bisabuela se le quedó ese como eso que pasó. Entonces mi bisabuela era, no, Comiste, te voy a mandar algo. comiste. Sí, me llamaba todas las noches, ¿y qué comiste? ¿Y qué esto? Entonces me mandaba $5 en ese momento, que era bastantísimo, $5, y me daba también mi abuelito, mi bisabuelita, mis dos abuelos me daban para que yo coma, ¿no? Y en ese colegio era lógico, si tú querías comprarte algo era muy, muy caro. O sea, tú normalmente en un colegio con unos 50 ya te compras bastante. Me En hablabas. ese colegio no. Sí, y acá en este colegio, ¿qué fue exactamente lo que pasó a Emilia? Uy, en este colegio yo viví mi infierno, totalmente. El infierno que viví con mi papá es uno, pero el infierno que viví en este colegio es otro, porque mi mamá me crió con una seguridad de yo soy bonita, yo soy hermosa, yo soy valiente, yo soy todo. Y mis abuelos también, y los libros que yo leía también. Cuando llego en este colegio me empiezan a destruir de poco en poco. No, es que tú eres mala en esto, a ti te falta esto, tú eres de esto, y me empiezan a destruir no solo los compañeros, los profesores, la rectora, absolutamente todos. Entonces psicológicamente yo me empiezo a poner mal, empiezo a bajar académicamente, en que yo era la mejor a ser la que se quedaba en remediales. Y en ese colegio tú tenías que pasar no con 6, sino con más de 7, con 8. Con 8 tenías que pasar. Entonces si te sacabas 7 te reportaban y tenías que ir a recuperar, y era un lío porque era, chuta, pero te juro que estoy haciendo las cosas bien. No, y era cada semana reporte tras reporte tras reporte, al punto en el que a mi mamá le manipularon para decirle, no, es que tu hija es mala, tu hija es esto, y convierten todo lo que yo hacía y mis logros a minimizarlos. Es que tú no has logrado nada, es que tú no has hecho esto, es que tú esto, es que tú esto, y empiezo a tener ataques de ansiedad recurrentes, y incluso al punto en el que yo ya no dormía en las noches, para que mi mamá no se diera cuenta que yo ya no dormía. Cuando mi mami se levantaba a las 4 de la mañana, yo me dormía hasta las 5:30 que yo me levantaba para ir a la escuela. Y así mi mamá no se daba cuenta que no dormía. Para ir al colegio. Para ir al colegio. Porque era una de las cosas que eran más fuertes y más dañinas de todo lo que pasaba. Dios mío. Cuando tú hablas de abuso, ¿es justamente a este maltrato con cada uno de los profesores? ¿Qué pasó ahí? Cuando yo cumplo 13 años, mi papá estaba, 14 años, todo bien, seguía bien, y mi mamá me dice, para tus 15, como siempre era el sueño, me lleva a Disney. Ay, qué lindo. Entonces, regresando de Disney, después de mi cumpleaños 15, conozco a esta persona que es un profesor jubilado, en ese momento tenía unos 72 años más o menos, entre ese lapso. Y esta persona, la primera vez que me conoce, es lo primero que nos pregunta a todos, ¿tu papá en qué trabaja? ¿Tu mamá en qué trabaja? Yo le digo en qué trabaja mi papá, y esta persona me dice, mi hijo trabaja en el Ministerio del Interior. Cuando yo quiera, le digo a mi hijo que destituya a tu papá de su trabajo. Y entonces yo ya estaba como que reconstruyendo esa relación con mi papá, y lo primero que sentí fue, yo no puedo dejar que mi papá se quede sin trabajo. Esta persona, después de esto, pasa una semana y empiezan, señorita Narváez, qué bonita que es, señorita Narváez, que no sé qué. Y a veces del cansancio de lo que yo no dormía por mis ataques de ansiedad, me dormía en las bancas, en mi recreo. Me acuerdo perfecto la primera vez que se me acerca de lo que yo estaba acostada y me respira al oído. Y me dice, si yo tuviera 15 años menos, yo me casara con usted. Esa vez fue el momento en el que más sucia me sentía. Yo nunca me consideré alguien sexy o algo así. Nunca me consideré eso. Yo me consideraba inteligente, bonita, preparada. O sea, muchas cosas que yo siempre he sido muy seria, muy cerrada, muy esto, porque es lo que yo aprendí. Reservado. Y en ese momento no entendía qué pasaba y decía, no puede ser. Y claro, los demás profesores eran, eso no es un chiste, eso es una broma. Nunca es una broma. Y es tan feo llegar a sentir de, chuta, me odio por hacerme esto yo misma. Me odio porque no puedo hablar. Porque él nos dijo que, según dijo, si usted quiere demandarme,
no va a lograr que me hagan nada, porque a mí ya me intentaron demandar y nunca lograron nada porque no tienen pruebas. ¿Tú llegaste a formalizar algún tipo de denuncia hacia este sujeto? No, por miedo. Y ahora que estoy en esta parte médica y he visto casos similares, es lo mismo que nos pasa a todos. O sea, ¿tú sufriste abuso psicológico o llegaste a tener un abuso sexual? No, bendito Dios, no. Nunca me quedé sola, nunca hice nada porque a mí me daba miedo. La última vez que me acuerdo que algo me pasó fue justo antes de la pandemia. A mí la pandemia me salvó. O sea, muchos tienen otra opinión, pero a mí la pandemia me salvó. Porque días antes de que nos manden a todos a confinar, habíamos tenido un evento en la escuela y yo fui con otra ropa, con un jean. En el colegio. Utilizaba yo escotes porque nunca he sido de utilizar escotes. Siempre normal, yo fui con mi hoodie, mis jeans, zapatitos, zapatillas, ni siquiera era como que algo, no era algo normal para mí. Y de atrás se acerca y me dice, señorita Narváez, qué sexy su voz. Ese momento dije, Dios mío, ¿en dónde me meto? Corrí, como más no pude y como nunca tuve apoyo de mis compañeras que también me hacían bullying, pero eran, no te vamos a dejar sola, de lo asustada que yo estaba, no me dejaron. De lo asustada que yo estaba, me acompañaron hasta el final y estuve hasta el final de ese día con mis compañeros. Estuvieron incluso muchos de mis amigos en ese momento, hasta que yo me fuera a mi casa. Emilia, a ver, al escucharte, tú tratas es como que dices, y no estaba expuesta con mi vestimenta, y no estaba así, o sea, es como una yo quiero, a eso quiero llegar, es como que dices, no, o sea, y yo quiero decirte que en realidad las mujeres podemos estar como se nos dé la gana, y aún así no existe una justificación alguna para que un sujeto grosera de esa forma, usarte psicológicamente, ¿sí? Hacerte sentir, tal y como mencionaste tú, sucia, ¿sí? hacerte sentir incómoda. No es justo. Y es súper importante que yo recalque esto, porque quizás alguien nos está mirando que quizás está pasando por la misma situación, que no necesariamente deba llegar o esperar a tener un contacto físico para sentir que me está abusando. Total. Entonces, sí quiero más bien ahí decirte que no debería existir ni siquiera esa justificación al contarlo de tu parte, porque uno debe sentirse libre de ser, de actuar, de vestirse. Y las personas nos tienen que respetar. Sí, es importante hablarlo para que ese niño, esa niña, ese adolescente, si es que está pasando por esta situación, diga, ok, no me voy a dejar manipular más, no me voy a callar más, porque por más que hable de que te voy a hacer esto, si hablas va a pasar esto, en realidad decir, no tengo miedo y tener la suficiente confianza de que sea la consecuencia que sea que te la pinten, tú te sientes segura de poderlo hablar. ¿Qué crees que influyó porque, o sea, es clarísimo que le tienes un respeto a tu papá, más no cariño súper fuerte, pero el respeto está. ¿Pero qué crees que influyó para que tú no hayas tenido la confianza de decirle esto a tu mamá? El tema es que como yo ya tenía esto de que a mí me hacían sentir que yo era lo peor, yo nunca quería que me cambien de colegio. Yo suplicaba. Entonces yo lo que era como, no quiero dar motivos para decir esto pasa o tal, porque era reporte tras reporte tras reporte, eran problemas de la relación tan linda que tuvimos con mi mamá, se rompió, y dije no, o sea, siento que no está bien yo darme un problema más de mí. Entonces yo me sentía el problema de mí. Y claro, era como, chuta, en el colegio más tope, chuta, no puede pasar esto, pero pasa y pasa muy seguido. Y si tú, o sea, yo ahora les veo a quienes eran mis compañeros, yo ahora les veo más seguros, más tranquilos, más libres de ser quienes eran, pero todos vivíamos en una presión
que psicológicamente te va dañando poco a poco y después te despersonaliza. ¿Supiste que alguna compañera o alguien sí llegó a tener algún abuso sexual en ese establecimiento? La verdad no, nunca supe, porque cuando yo salí del colegio, o sea, en medio de la pandemia, yo me desconecté totalmente de ellos porque eran para mí, o sea, seguían siendo ellos decían bullying. Mi querida Emilia, ¿quién es la persona más especial en tu vida? Uy, mi bisabuela, sin duda alguna mi bisabuela. ¿Por qué? Mi bisabuela me enseñó muchísimo. Mi bisabuela me llevaba a todo lado conmigo. O sea, íbamos a todo lado juntas en Pilar, siempre en Pilar. Yo le acompañaba al terreno, acompañaba en las mañanas, como mis abuelos cuando yo todavía chiquita, cuando yo nací todavía trabajaba, mi mamá también. Entonces yo pasaba siempre con mi bisabuela. Entonces me llevaba al mercado a vender vacas, a comprar esto, a tal cosa, al punto de que me llevaba a los velorios y todo el mundo me conocía y me conocen como por mi apellido, mi apellido materno, porque siempre he pasado con ella. Entonces muchas, incluso primas, me conocen como Emilia Baez Moya. No me conocen con el apellido paterno, porque siempre pasaba con ellos. Entonces mis primas, seguramente, no, tú eres ella. Si yo te pido que cierres los ojos ahorita 5 segundos y que hagas un cuadro flash con tu abuelita, ¿cómo sería ese cuadro? Uy, esa abuela es, lo mejor. Sin duda alguna, hay presentes vacas, le llamaba sus vacas. Está presente su amor, porque ella hasta el último día de mi vida, pues, sí. Y ella se despidió de mí el 15 de abril del 2022. Se despidió de mí de una de las formas más bonitas. ¿Cuál es el mensaje de amor, de valor, de resiliencia, de poder que te dejó tu abuelita? Mi bisabuelita se quedó viuda, joven, ¿no? Entonces ella tuvo que sacar adelante a sus hijos y a su hacienda y a su legado. Ella salió adelante a pesar de todo. Y a mí me enseñó, de hecho siempre me preparaban. Cuando yo no esté, tienes que hacer esto. Entonces mi bisabuelita me enseñó a vivir sin ella, básicamente, porque ella me enseñó, ella como vendía vacas y tenía un montón de cosas, ella tenía un montón de dinero, entonces me enseñaba a contar el dinero. Mira, no te levantas hasta que me digas así está bien, y no te levantas hasta que hagas esto. Y por ejemplo, yo te enseño a cocinar. No, tú no eres para cocinar, tú eres para ponerte a estudiar, y tienes que leer, y tienes que hacer esto. Siempre buscó de una forma, hacer que yo resalte de lo que sea. Pero no me enseñó a vivir sin ella. Pues, porque, chuta, nosotros jugábamos, cuando tú seas doctora me vas a curar. A eso quiero llegar, Emilia. Ahora que estás estudiando medicina y que estás cumpliendo cada uno de los sueños que te has puesto como meta, yo puedo pensar que es el mejor reconocimiento y mejor tributo que le puedes rendir a ella. ¿Eso influyó en que tú decidas estudiar medicina? Quiero que ya empecemos a que me cuentes cómo se empieza a construir esta marca personal maravillosa. O sea, tomas la decisión de empezar a estudiar medicina, entrar al certamen. Cuéntame. Yo la verdad siempre voy a seguir medicina. Yo crecí viendo a uno de los doctores de allá de Pilar, el doctor Villacrés, a quien le quiero millones y estimo siempre. El doctor Villacrés ha estado presente en mi familia durante muchos años. Era el médico de confianza de mis abuelas, el médico de confianza mío. Es el médico de confianza de ella. Y yo siempre voy a tener presente eso porque yo le veía desde chiquita. Entonces, claro, tengo otros primos médicos, pero el que más veía era el doctor Villacrés. Entonces yo decía, el doctor Villacrés ayuda bastante. Por ejemplo, mi prima chiquita nació en esa clínica. Yo le vi en la termocuna. O sea, y hasta ahora, han pasado 17 años y hasta ahora le veo a mi Ana Paula, bebé chiquitita en la termocuna. Y chicas, termocuna. Entonces, para mí era lo mejor de lo mejor. Ver cómo él les ayudaba a los niños, les ayudaba a las mamás, les ayudaba absolutamente todo. Entonces yo crecí con eso. Y siempre quise seguir medicina por ayudar. Y eso te iba a decir, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, el ayudar al prójimo. Sí. Ok, sí, y actualmente, ¿ya cuánto te falta para
ser doctora? Ah, ya me falta muy poco, estoy en 8º semestre, faltan 2 semestres más como tal de carrera e internado. Entiendo que también cuentas con un emprendimiento. ¿Cómo se llama la marca de tus pulseras? Iliari. Ok, ¿por qué Iliari? Iliari es una palabra quichua, que es un nuevo nacer para el alma. Iliari nace en todo este caos de mi infierno del colegio. Era mi forma de mantenerme mi mente tranquila, de mantener en algo. Obviamente ahorita por la universidad y por muchas cosas se está reinventando. Entonces, lo tenemos en pausa, pero está Iliari presente con este concepto tan maravilloso que es renovar el alma, poder tener unas piezas espectaculares, sí, en las que te puedas sentir identificada con los colores, con las piedras y sobre todo con este término en quechua que me acabas de comentar, que yo creo que tiene un concepto muy, muy fresco, muy, muy de ti en realidad, o sea, de soy feliz de donde vengo, soy feliz de cómo crecí, de las personas que me acompañaron. Y me atrevería a decir que es la traducción a estas pulseras maravillosas que tú estás comercializando con Iliari, ¿sí? Que bueno, a todos ustedes les invito a que puedan entrar a las redes sociales de Emilia para que puedan conocer qué novedades se vienen con esta marca maravillosa. Emilia, un mensaje que les quieras decir, el que te nazca, quizás a esa mamá que está sola, quizás a esa mamá que está pasando por esa situación, o quizás a esa adolescente que está siendo acosada, ¿sí? El mensaje que a ti te nazca el día de hoy, poderles transmitir a nuestros queridos embajadores del bien. Bueno, primero a las mamás que no están solas. Uno cree que por no externalizar lo que sentimos, entonces estamos solas, pero no, hay muchas redes de apoyo actualmente, incluso la familia, porque ahorita estamos en una sociedad que ha cambiado, ha evolucionado, no están solas. A los niños, niñas, adolescentes que estén pasando o que pasaron algo similar a lo mío, que no sientan vergüenza. No sientan vergüenza de ustedes mismos, no sientan vergüenza de su cuerpo, no sientan vergüenza de lo que quieren llegar a ser, porque yo lo enfrenté de una forma, creo que dolorosa para mi mamá, pero fue la única forma que en pandemia fue de sentarme a decirle, mami, esto me pasó. Fue muy fuerte, fue difícil, y hoy soy lo que soy gracias a mi mamá y al apoyo que me dio. También le voy a mandar un mensaje a mi papá, porque a pesar de todo yo no te odio, porque a mí no me enseñaron a odiar. Yo te quiero, te respeto, y es obvio que chuta, que sí me lastima lo que haces, porque actualmente, como te decía, tenemos una batalla desde agosto hasta acá. Pero a pesar de todo, y como les he dicho a mis hermanos y mi papá siempre van a estar en mi corazón. Tanto Joseph como Philip, a los dos les adoro con el alma, son mis hermanitos, aunque ellos son muchísimo más altos que yo, pero siempre van a estar presentes para mí. Y que esta corona para todos los niños, en especial de Píllaro, porque yo he conocido muchas historias muy fuertes, porque he tenido la oportunidad en estos últimos meses de conocer a muchos adultos mayores, incluso de las parroquias alejadas de mi cantón, que todo lo que tú te propongas, tú lo puedes lograr. Si ustedes me dicen, sí, pensaba tener esta banda y pensaba tener esta corona, en realidad no. Yo gané esta banda y esta corona intoxicada, inyectada 3 horas antes de empezar la final, medicada, en un dolor y casi sin comer, y lo logré ganar con dolor, con inflamación, con inyección, con medicamentos, y lo logré. Y que esta corona sea inspiración para todas las niñas de Píllaro, todas las niñas tungurahüenses que quieren salir, y no se dejen que las marcas o las heridas del pasado las lleven o las sigan lastimando en el presente. Tómenlas como su inspiración para llegar a lo que quieren ser. Sean lo que quieren inspirar. Yo, por ejemplo, admiro totalmente a Matilde Hidalgo de Proce, la primera mujer médico. Y admiro a todas las mujeres pillareñas, admiro a todas las mujeres de Vaquerizo Moreno, de Plazuela, de Emilio María Terán, que fueron las parroquias que me permitieron llegar en estos meses. Admiro sus historias, admiro cómo han llegado, admiro la fortaleza que son para la sociedad y sus parroquias. Y es lo que quiero llegar yo a decirles, vean más allá de lo que ustedes ven el físico, porque ustedes no se imaginan el dolor que hay atrás de estas personas para llegar a ser lo que hoy son.
y siempre manténganse en eso, lo que ustedes quieren llegar a ser, de hoy, mañana, y siempre seamos una mejor versión cada día. Ay, qué lindo. Ay, yo te les voy a pedir un aplauso, por favor, porque esto a mí me encanta realmente, el poder escuchar este tipo de historias hacen que me ponga a temblar. Literalmente es la primera vez que alguien me conmueve mucho y me saca lágrimas, pero espero que se hayan sentado con una notita, que hayan incluso escuchado los libros que lee mi querida Emilia, pero sobre todo ese mensaje de resiliencia, ese mensaje motivacional, de impulso, y sobre todo esa inspiración de que nada nos queda corto cuando creemos en nosotros mismos, ¿sí? Así que no olviden compartir este contenido, no olviden suscribirse, porque ustedes son los protagonistas para que estas historias sigan llegando a más y más personas. Así que, mi querida Emilia, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá, sobre todo por haber querido contar tu historia de manera inicial, y estoy segura que este mensaje les va a llenar muchísimo a muchas niñas, niños, adolescentes en todo este país y quien quita fuera de acá. ¿Sí? Muchísimas gracias, Emilia. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, mis queridos embajadores del bien. Cuídense. Que Dios les bendiga.